Muy bien, este equipo. Entonces, estoy grabando la sesión para que la compartan en el grupo, ¿verdad? Porque el contenido que voy a entregar es como que el contenido ya de cierre. Juan, Dime, dime. las últimas reuniones que vos habéis grabado, no habéis compartido las... No, te cuento que no las he grabado. O sea, al final no Ah, las no las grabé. habías grabado. Lo que pasa es que tengo Ah, una IA, un asistente virtual que en teoría debería grabarme las sesiones. Pero ¿sabes qué ha hecho? Me ha grabado solo los audios y me ha transcrito las reuniones. Así que tengo audio y transcripción. No me, tenéis no, la no- minuta. pero no tengo la grabación, así que me ha fallado. Así que hoy día estoy grabando manualmente para que no pase esto otra vez. Oye, dame un segundito que me está tocando la puerta, por favor, cuestión de segundos. Dele pues. Ok, Alex, ahora sí. Ok, Mientras procedemos con el tema, fíjate, lo que hemos estado viendo hasta ahora haciendo un poco de recuento, ¿no? De todo lo que hemos visto. Hemos entendido que... Ajá. disculpa, ¿cómo? Bien, te iba a decir que vamos a hacer antes un pequeño recuento de lo que hemos visto ya. Hemos aprendido básicamente que la gamificación como tal es básicamente traer todos esos elementos, mecánicas y dinámicas que tienen los juegos, que son, digamos, tan enganchantes, ¿no? Para los niños, para los jóvenes. Traemos esos elementos para incorporarlos a una experiencia que no es lúdica, que es más bien formativa, que es de desarrollo de competencias, para que ésta entonces tenga, digamos, un sentido más épico para las personas que se forman, ¿no? Porque digamos, un gran fuerte que tienen los juegos es que tienen siempre una historia amarrada a toda su mecánica, a toda su dinámica, y eso hace que las personas se sientan parte de esta historia. Y por tanto, disfrutan del recorrido porque asumen un avatar, asumen un personaje, y eso hace pues básicamente que la historia sea recorrida con gusto, ¿no? Y en esa historia pues hay desafíos, hay retos, ¿no? Eso hemos estado viendo durante las anteriores sesiones. Ahora bien, algo importante a tomar en cuenta es que en esas historias tenemos que enlazar, enlazar nuestra asignatura o nuestro tema de manera que logremos durante la historia y los desafíos que presenta la historia trabajar esos elementos de competencia, ¿no? Que queremos desarrollar en los participantes. Entendiendo que la competencia tiene esos tres ámbitos, ¿no? Tanto lo conceptual, teórico-conceptual, está lo que es más procedimental y luego lo actitudinal, que tiene que ver más con el ser, las cualidades, ¿no? Lo que también llamamos habilidades blandas. Entonces, toda capacidad tiene esos tres elementos básicamente. Entonces, cada vez que pensamos en desarrollo de capacidades, pensamos en que en cada nivel hay que trabajar esos tres aspectos. Y es a veces lo que cuesta, ¿no? Porque a veces nos centramos más en lo teórico o en que respete los pasos y a veces descuidamos aquellos aspectos más internos que tienen que ver con cualidades de la persona, que también son esenciales, ¿no? En todas las asignaturas. Así que de ahí que es importante no perder de vista la motivación que se puede generar en los estudiantes a partir de esos intereses que vamos tocando, ¿verdad? En cada desafío. Digamos que hasta ahí hemos llegado, ¿no? Tenemos una rúbrica también en la que hemos desglosado las capacidades por niveles, de manera que sea más sencillo
entender cómo va progresando el estudiante hasta alcanzar la capacidad que esperamos que alcance. Entonces, digamos que hemos logrado ya tener una historia, hemos planteado una herramienta que es un lienzo donde podemos colocar una historia que nos permita entonces conectarla luego con el tema y con la rúbrica. La rúbrica presenta las capacidades que presenta el tema desglosadas, ¿no? Por niveles. Ok, hasta ahí estamos. Se ha sumado Yairobi y también algún colega de Abraham Reyes. Así que bienvenidos, colegas. Estamos haciendo un pequeño repaso, de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Si les parece, voy a compartir pantalla para mostrarles que esto que estoy comentando está en el Drive, en la carpeta que tenemos compartida. Aquí les comparto pantalla. Pantalla uno, compartir. Listo. Ok. Voy a mover esto para acá. Bueno, estaba revisando la historia de Alex hace un momento. Fíjense, esta es la carpeta compartida. Tenemos el lienzo, que está aquí como un PowerPoint que se puede descargar. Ustedes lo pueden descargar en su computadora o lo pueden trabajar aquí mismo, pero hay que hacer una copia para colocar la historia, ¿no? Tenemos ya las historias puestas. Y luego tenemos un archivo, este de acá, el de planificación, donde hemos ido para cada persona hemos ido poniendo el tema que tenemos, ¿verdad? Cuáles son los tópicos o los subtemas que aborda el tema, que es el tema que estamos pilotando, vamos a pilotar este con estudiantes, la competencia que se desarrolla con ese tema. Como es un solo tema, entonces probablemente sea un elemento de la competencia, ¿no? De la competencia general de toda la asignatura. Y luego hemos visto cuáles serían los subelementos, si se quieren, o los elementos de esa competencia, de ese tema. Este, por ejemplo, es un ejemplo. Aquí tengo el de Alex. Él está trabajando el tema que es problemática fronteriza a escala mundial y nacional. Aquí están los subtemas que él suele trabajar en este tema grande, la capacidad que él espera desarrollar en los estudiantes. Cuando ellos finalizan, entonces tendría que estar competencia. Recuerden, la competencia tiene que tener los tres aspectos, tanto aquello más conceptual teórico, aquello que pueden llegar a hacer a partir de lo que han aprendido, y también algunas habilidades blandas o cualidades que pueden desarrollar también a partir de ese tema. Luego de ello, me salto acá a la parte de criterios. Tenemos eso que se puede observar o evidenciar que nos permite saber si la persona tiene o no esa competencia, ¿no? En la columna F, y voy a aceptar esto, voy a cerrar acá algunas cositas. Entonces, los criterios son como lo que tenemos que observar, ¿no? Que el estudiante puede hacer para decir tiene este comportamiento. Las fuentes de verificación, que serían como las evidencias de desempeño, como los entregables, ¿no? Aquello que el estudiante va a mostrarnos o va a presentar, o el espacio en el que vamos a ver en acción esas capacidades. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, y también hemos construido lo que sería la rúbrica en la que, digamos, si bien tenemos la capacidad que va a lograr el estudiante, pensemos en esta de acá, por ejemplo, este criterio que dice, identifica la situación política y económica del municipio a través de un estudio de caso y análisis crítico de la realidad. Listo. Entonces, esto de acá, el que se haga evidente a un estudiante, probablemente no se logrará de buenas a primeras, ¿no? No será posible eh, directamente al finalizar el tema. No va a ser tan evidente si es que no hacemos algo para que se pueda evidenciar. Entonces, la manera de hacerlo es básicamente creando una rúbrica, pensando en qué pasos va dando el estudiante para alcanzar esa capacidad, qué tiene que pasar, qué tipo de actividades hay que desarrollar para que en el proceso el estudiante desarrolle esas capacidades. Entonces, eso nos sirve de mucho porque cuando pensamos en la gamificación, pensamos en la historia que va a estar detrás de la gamificación. Y esa historia o esa narrativa va a tener algunos elementos, ¿verdad?, que nos pueden permitir
plantear al estudiante esos desafíos para que él vaya subiendo o ella vaya subiendo de nivel, vaya adquiriendo las capacidades. Puede ser tan sencillo como decir, fíjense, el nivel inicial es que sepa algunos conceptos, o sea, que él, digamos, tenga las primeras nociones del tema y que los pueda expresar. Como dice acá, ¿no? Demuestra ideas iniciales que determinan los problemas fronterizos. O sea, el hecho de que en una primera parte del tema le presentamos un contenido o una actividad o un caso y el estudiante tenga la capacidad de expresar, ¿verdad? Esas ideas iniciales, eso puede ser para nosotros un primer nivel de capacidad. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ha comprendido el tema. O sencillamente, digamos, ha captado la idea del concepto, ¿no? Y lo tiene retenido hasta llegar a un punto mucho más avanzado donde no solamente comprenda, sino que puede elaborar juicios de valor, como dice acá, ¿no? Al final en nivel máster dice, puede empezar un análisis completo de la realidad. Fíjense que hay una gran diferencia, ¿no? Entre que yo entiendo un concepto y lo puedo verbalizar, hasta cuando tengo la capacidad de, a partir de eso que he entendido, hacer un juicio de valor, emitir un juicio de valor, analizar una situación, ¿verdad? Desglosarla quizá. Entonces, hay una diferencia entre esos dos extremos. Entonces, para eso nos sirve la rúbrica, para poder entender cómo el estudiante va progresando, cómo va incrementando, digamos, su capacidad en la medida que va desarrollándose el tema. En este caso, en la gamificación, ese incremento de capacidades se da en la medida que el estudiante va avanzando en el juego, en los diferentes niveles o desafíos. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Digamos que esto es lo que tenemos. Hay bueno, algunos que quizás no han avanzado mucho, pero creo que lo que estamos ya en el punto, en este punto, estamos en condiciones de pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Y eso es lo que quiero hoy día entregarles y luego daremos algunas consignas para las siguientes sesiones que ya no serán grupales. Eso se los comento enseguida. Bien, fíjense, les comparto una presentación así breve. Acá me cambió la pantalla. Voy a salir un ratito de acá para cambiar la pantalla de la presentación. Denme un segundito. Plin, plin. Ahora sí. Minimizo esto y les comparto la pantalla. Bien. Se puede ver, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bien, entonces esa es un poco la idea. Primero, creo que es muy importante no perder de vista que al momento de crear la historia, y el momento de pensar digamos, las diferentes etapas que tendrá la historia. Cuando digo etapas, estoy pensando, fíjense, estoy pensando en los desafíos que están vinculados, que están relacionados con la rúbrica. O sea, para pasar de un nivel a otro, necesitamos crear como una especie de etapa en la historia, ¿no? Algo pasa en la historia que le plantea al estudiante un reto, un desafío, una actividad en la que va a lograr desarrollar un pedacito de la capacidad. En este caso, ese nivel de capacidad que está en la rúbrica, ¿no? Será el nivel inicial, el más básico, será el siguiente. Entonces, todos los niveles que tenemos en la rúbrica, ¿verdad? Tienen que estar relacionados con etapas de la historia. Y esas etapas representan actividades que son como desafíos o tareas, ¿no? Que pueden ser individuales o grupales, pero algo tiene que pasar para que el estudiante desarrolle esa capacidad. Quizá puede ser un análisis de caso, puede ser ver un video y luego reflexionar en él. ¿Me entiendes? O sea, resolver un ejercicio, desplazarse físicamente mientras desarrolla alguna tarea. En fin, ahí tocará, en función a la temática, ver cuál puede ser la actividad desafiante para el estudiante. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a trabajar mucho para que el estudiante disfrute de la historia y también ese desafío que va a resolver, esa actividad que va a resolver, sea motivante. ¿Por qué es importante la motivación? Porque es la base del aprendizaje.
Una persona que está desmotivada puede que memorice algo, ¿no? O que entienda lo que estamos explicándole, pero realmente no va a significar mucho en su comportamiento. Un comportamiento que es visible implica que la persona se apropia de cierta postura, de ciertas ideas. Y eso sucede cuando está motivada. Y las personas funcionamos de diferentes maneras, ¿no? Esto, por ejemplo, que viene en pantalla, es es una propuesta de motivaciones intrínsecas que vienen, digamos, desde adentro y que las plantea Jürgen Apelo él tiene una página web que se llama Management 3.0. Él es un hombre de empresa que luego se dedicó un poco a promover estas ideas, ¿no? De cómo hacer que la gestión de los recursos humanos sea distinta. Y él, analizando diferentes estudios, descubrió de que, bueno, existen muchas propuestas de motivadores en las personas, pero él, él planteó estas de acá, un poco a partir de su experiencia, ¿no? Trabajando con recursos humanos. Y él dice que las personas funcionamos en función a estos motivadores. Pero hay personas, que sería el primer cuadrito, que buscan, ¿verdad? Y les motiva mucho sentirse aceptadas por los demás. Esto lo entendemos bien porque a casi todos nos pasa, ¿no? Pero hay personas que tienen un fuerte impulso por esa búsqueda de aceptación. Así que el hecho de que reciban esas señales de aceptación les hace sentir muy bien. Por eso es que, digamos, tenemos la tendencia, ¿no? A felicitar a las personas cuando hacen algo bueno, reconocer sus logros, sobre todo si lo hacemos de manera muy específica, esto funciona mucho mejor. Entonces, algunas personas funcionan por esto, otras por curiosidad. Si les planteamos un reto en el que tienen que investigar algo, donde hay algo que no se conoce y que hay pistas, pero digamos no está tan claro, a algunas personas esto les motiva mucho. Disfrutan mucho de la investigación, de la indagación, de, digamos, cuestionar, ¿no? Y profundizar en algo para descubrirlo. Es una motivación. La meta. Algunas personas buscan algo que sea mayor que ellos mismos, como esa gran bandera que representa, digamos, algo grande que podemos seguir o perseguir, ¿no? O alcanzar. Entonces, posiblemente la historia que creemos puede ayudar a esto. ¿Por qué? Porque en la historia podemos, digamos, lograr que el final de la historia represente el alcance de un gran ideal, por ejemplo. Entonces, ese gran ideal tiene que conectar con algo que la persona crea y considere que realmente es un gran ideal. No es gran ideal porque yo lo diga, sino porque realmente representa algo valioso, ¿no? No sé si me das a entender. O sea, tiene que haber ahí un elemento real de valor que las personas lo consideren valioso. Voy a dar un ejemplo. Esta empresa de autos eléctricos, Tesla, ¿verdad? De Elon Musk, ellos tienen dentro de su propósito un eslogan que es muy interesante. Ellos dicen, como empresa, Tesla lo que busca es acelerar la transición a energías renovables, ¿no? A energías limpias. Entonces, fíjense, como concepto, como idea, como valor, es algo que todos entendemos. ¿Quién no quiere un mundo más verde, ¿no? ¿Quién no desea un planeta sin contaminación? Entonces, es fácil de entender esta meta que plantean y es fácil de adherirse a ella. Por tanto, es un propósito que contagia, ¿no? Cualquiera se siente, digamos, a la intención de apoyar algo así. Así que la meta es una motivación casi necesaria en nuestras historias. Tratemos que las historias sean inspiradoras. No solamente que sea una narrativa interesante, bonita, o que tenga diferentes etapas, sino que al final busque algo que sea inspirador, ¿no? Para que también motivemos a las personas. Otras personas se motivan por el estatus, el tema de tener un mayor desempeño, de superar los estándares, de ser mejores, ¿no? Mi mejor versión, o ser quizá el primero en la clase. Es algo que a muchas personas les gusta. Bueno, a casi todos nos gusta el tema del reconocimiento cuando ese reconocimiento está vinculado a nuestro desempeño, ¿no? Así que, nada, ahí se puede jugar con temas de tener quizá una tabla de posiciones, un ranking, digamos, donde vamos viendo cómo estamos avanzando en los retos, quién va primero, quién va segundo.
tiene su lado negativo, porque a muchas personas esto no les gusta. Hay muchas personas que el hecho de sentirse segundos en la lista y que solamente haya un primer lugar puede ser frustrante. Entonces veamos si podemos manejarlo quizá más bien a nivel, a través de grupos. Quizá podríamos diseñar la experiencia para que no sea individual, sino grupal, o en parejas, ¿no? O en tríos. De manera que ya no estemos hablando de que la tabla de posiciones sea de personas, sino de grupos. Algo así como pasa en los campeonatos de fútbol, ¿no? En realidad es el equipo el que está subiendo de nivel o bajando, pero es el equipo, y el equipo es un conjunto de personas. Puede ser una posibilidad. Hay que verlo, hay que ver si funciona para ustedes. Libertad tiene que ver mucho con esa sensación de que yo puedo hacer o yo puedo dibujar mi camino, ¿no? Tengo el suficiente espacio, la libertad suficiente para poder yo marcar mi ritmo, buscar mi ruta. No estoy tan regido por las reglas. Entonces, a muchas personas esto les gusta mucho. El tema de la honra tiene que ver con que, digamos, tenga la oportunidad de resaltar los valores que tengo y el hecho de que esto se reconozca para mí es importante. ¿Por qué? Porque tengo ciertos valores quizá vinculados con mi crianza, quizá vinculados con mi historia, quizá vinculados con mis raíces, ¿no? Entonces, el hecho de que de que haya espacio para poder expresarlo y esto se reconozca y se respete y hasta se le dé valor, significancia, hace que yo me sienta motivado. Otras personas están muy motivadas por las reglas, les encantan las reglas y mientras hayan reglas que se estén cumpliendo, ¿no? y se respeten, yo estoy contento. O sea, es una motivación para muchas personas. Otras personas buscan la maestría, ¿no? Digamos que esos retos, esos desafíos sean tales que me permitan a mí superarme, que yo sienta realmente la necesidad de resolver el reto, el desafío. Que no sea tan Javier, fácil, fíjense, que no sea Javier, tan fácil. Aquí voy a el silenciar ahí. profesor Nixon, ¿cuál es su apellido? Ajá, perdón. Aquí Ah, voy ya, a llegué bien. silenciar. Listo. Digamos, hablando de maestría, si el reto es demasiado sencillo, ¿verdad? Es muy fácil, francamente no me aporta mucho. Si el reto es demasiado complicado para las capacidades que yo tengo, entonces me frustra, porque digo, esto no puedo hacerlo. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Y eso me incomoda. Entonces, tiene que ser un nivel de reto que realmente permita a la persona sentir la necesidad de resolverlo. Y las personas que tienen este motivador de la maestría son las primeras que se sumergen a resolverlo, ¿no? Porque les gusta el hecho de poder superarse, ¿no? Y tener un mayor desempeño y mayor nivel. A veces eso se vincula también mucho con la honra, ¿por qué? Porque para mí tiene que ver mucho con que yo creo, ¿no? Que en mis capacidades, en mis destrezas, en mi talento. Otras personas les gusta mucho el poder, ¿no? Es decir, el hecho de poder alcanzar un nivel de influencia en las demás personas. Que yo tenga la posibilidad de dirigir, ¿no? De liderar esa posición de liderazgo, esa búsqueda de liderazgo, a mí me motiva. En fin, es otro motivador, perdón, de las personas. Y las relaciones. Si hay personas que son muy sociables, que les encanta el tema de trabajar en equipo, de trabajar en grupo, ¿no? De conversar, de dialogar. Entonces es un motivador para las personas que tienen ese estilo. Bueno, como este modelo que nos plantea Jürgen Apelo, hay otros modelos también de motivadores. Entonces yo les propongo este porque creo que es muy fácil de entender, ¿no? Nos sentimos muy identificados con muchos de ellos, pero siempre hay alguno con el que tenemos mayor afinidad. Entonces, ¿para qué les muestro esto? Para que pensemos desde el diseño de la experiencia, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr que se atiendan a esos motivadores durante la experiencia de gamificación? Este tema que estamos gamificando, ¿verdad? Esta historia que va a estar como lienzo de toda la experiencia, si puede atender a estos elementos de motivación, mejor. O sea, en la medida que podamos atender a más elementos de motivación, más motivadores intrínsecos, pues las personas lo van a disfrutar más. Entonces, vaya pensando, esto es casi como se plantea en la imagen, no es un tema de estrategia. Vamos a pensar de manera estratégica para ver.
cómo en la historia podemos colocar actividades, ¿verdad?, vinculadas con los retos para que las personas se sientan motivadas. Quizá temas de trabajos grupales, aquellos que les gusta mucho socializar lo van a disfrutar. Quizá el tema de poner pistas para resolver algo, habrán personas que son curiosas y les gustará. El tema de nombrar líderes, ustedes verán ahí, ¿no? Alguien que lidere por un momento el grupo o a un grupo, pues va a atender a aquellas personas que les gusta el poder. Y así por el estilo, ¿no? Vamos a diseñar actividades en las diferentes etapas que tenga la historia y por tanto el juego, para que las personas las resuelvan y a la vez, digamos, se sientan motivadas de resolverlas. Ojo con esto, ya lo comenté hace un momento. Recuerden que el desafío, los retos que planteemos, no deben ser tales que generen frustración. Este es el modelo conductual de Fogg. En este modelo, cuando hablamos del comportamiento que deseamos lograr en las personas, que sería como la letra C acá, ese comportamiento deseado solo se consigue si la persona tiene la motivación suficiente, tiene la aptitud o la capacidad para resolverlo, y luego si generamos ahí digamos, la chispa, ¿no? ¿Qué se puede decir en este caso? Si incitamos a que las personas lo resuelvan, es casi como animarles, ¿no? Esa ahí de incitación tiene que ver como pasa con las alarmas cuando nos despertamos, ¿no? Si yo tengo toda la motivación de madrugar todos los días a las 5 de la mañana, ¿por qué? Porque quiero establecer perdón, Alex, ahora te doy la palabra, porque quiero establecer, digamos, ese hábito, tengo la motivación, tengo la aptitud, porque sí, digamos, me estoy acostando temprano, entonces puedo levantarme más temprano. Pero si no fuera por la alarma que suena justamente a las 5 de la mañana, posiblemente no tenga ese comportamiento, no lo consigue. Entonces, el hecho de dar ánimo, esas palabras de vamos chicos, sí se puede, ya están cerca, lo están logrando, esas palabras a veces son suficientes para ello. Hago la pausa. Dime, Alex. Em, Estoy recogiendo algunos de los aportes que vos habéis hecho, ¿no? Dale. Entonces me fui a la historia que logré construir y a este gráfico que nos estáis presentando relacionado a la gestión de la motivación para entonces hacer como un ejercicio de comparado de qué le pudiera incorporar al diseño de las actividades que se van a ir dando en la historia. Y Bien. por ejemplo, dentro de todos esos elementos que aparecen en la gestión de la motivación, mi historia tiene mucho que ver, tiene mucha incidencia en el tema de poder, en el tema de relaciones. Mi pregunta es, ¿yo tengo que abordar todos los elementos que propone este autor en el desarrollo de las actividades de mi historia o puedo en base a la historia que ya tengo construida ir dando unos toques que posiblemente no logré generar en el desarrollo de la misma? Así, Bien. así es la cosa. Bien, fíjate, no es necesario que estén todas porque sería una locura, ¿eh? Tratar que, digamos, todas las actividades aborden a todas las motivaciones que tienen las personas. La idea sería lograr lo posible, abarcar unas dos, unas tres, ¿verdad? De estas motivaciones, porque si lo piensan bien, eh, todos tenemos un poquitito de cada una de esas motivaciones. O sea, solo que tenemos algunas que resaltan por encima del resto. Por dar un ejemplo, en mi caso, así personal mío, una motivación que yo tengo tiene que ver con la maestría, la honra y la meta. Digamos que son las tres que para mí, Juan Carlos, son las más relevantes. También tengo las otras, pero si las pongo en orden, por ejemplo, para mí la última sería, no sé, quizá la de aceptación, ¿me entiendes? O sea, que sí me motiva, pero no es tan fuerte, ¿me entiendes? Es un motivador bajo en intensidad. Y quizá también el tema este de relaciones. Pero es que soy una persona quizá un poco más introvertida, porque me gusta más trabajar en mi espacio, ¿me entiendes? Y entonces, no es que seamos ajenos a estas motivaciones, a todas ellas, pero en la historia, en los diferentes retos que vamos a plantear en la historia, atenderemos a los más que se pueda. Posiblemente
atenderemos a dos, a tres, quizá a cuatro, pero no es necesario que atendamos a todos los motivadores que existen, lo que posiblemente no dé para hacerlo, ¿verdad? Por la misma temática y también por la misma historia que estamos utilizando. Entonces, las que puedan, incluyanlas. Yo se las presento porque sí es importante entender esto, ¿no? De que las personas tenemos motivaciones y las historias deben atender esas motivaciones para que el estudiante de verdad lo disfrute. Entendiendo de que también todos entendemos estas motivaciones y las tenemos, solo que en diferente grado. Habrán estudiantes que les encanta quizá el tema del poder, por ejemplo, ¿verdad? Y habrán otros que sí que es importante para ellos, pero no es tan importante como podría ser, por ejemplo, la aceptación. Y entonces, con esto lo que quiero decir es que tomemos de esto lo que se pueda. Si solo puedo trabajar una sola motivación, bueno, excelente, aunque es muy probable que no, que posiblemente trabajarán más de una, porque si yo hago una actividad grupal, ¿verdad? Atiendo a los que les gustan las relaciones y en esa actividad grupal yo planteo un reto donde hay diferentes pistas para resolver un acertijo, pues ya estoy atendiendo al de la curiosidad. Y posiblemente como son un grupo que están trabajando sobre una tarea, entonces muy posiblemente también habrá que poner algunas reglas, está el tema del orden. Entonces fíjense, ya estoy tocando tres en esa actividad y ya está. Entonces, tomemos las que se puedan. Y no es que haya que hacerlas evidentes, ¿no? Sencillamente es que tenerlas presentes al Ah, diseñar la los actividad. medios que vas a difundir. Nosotros pusimos redes sociales. Actividad silenciar Kelvin, Kelvin, tenés el micrófono abierto, Kelvin. y ya está silenciado. Juan Carlos, Hola María, este, dime. hola, tengo rato aquí, pero estaba con otro nombre. Ah, ok. Juan Pablo, que tiene ratico esperando que lo dejen pasar a la sala. Profe, ya Eh, entré. Gracias. Ah, ya, chévere. ok, buenísimo. Bien, no sé si eso te responde, Alex, si se entiende. Sí, sí, claro, después de que terminé vos esta explicación, vaya a subir al Drive el esquema, la estructura donde vamos a vaciar esto que nos estáis pidiendo, ¿correcto? Porque Sí, luego nos, de esto voy a presentarles la herramienta que vamos a utilizar. Esta parte es más que todo para que ustedes conozcan algunas ideas, ¿no? Algunos conceptos importantes y luego ya les muestro la herramienta que vamos a utilizar. sí, sí, porque me estoy suscribiendo aparte de las orientaciones que nos habéis dado. Por ejemplo, que las actividades que vayamos a indicar, a establecer, estén en el marco de los elementos de la gestión de la motivación, de tal manera que el chamo vaya dentro de la historia, pues sumergiéndose en base a lo que vayamos a construir, pues. Exactamente. Fíjate, por ejemplo, el simple hecho de que la historia eh, tenga un elemento, digamos, inspirador. ¿Por qué? Porque ponerle el caso del ejemplo que tú estás planteando, ¿no? Donde tienes tú eh, personajes dentro de la historia que están aspirando a un territorio donde haya seguridad, libertad. eh, o sea, cuando yo describo ese final de la historia, donde hablamos de un mundo quizás no ideal, ¿no? O no estamos, digamos, soñando demasiado alto, pero sí algo que es alcanzable, pero al mismo tiempo es desafiante, donde las personas puedan convivir, un territorio quizá, o sea, tú lo describes de manera que suena tan bonito que me inspira a alcanzar ese lugar. Aunque sé que es un juego, pero digo en mi interior, qué lindo sería un mundo así. Y eso lo comparto, ¿por qué? Porque es algo que yo también creo o quisiera que sea así. Entonces, ahí estoy atendiendo a este motivador que es la meta o el propósito, ¿no? Es decir, hay algo ahí que es superior a mí como persona o incluso a todo el grupo y que es algo que aspiro a alcanzar algún día o que me gustaría que así sea. Entonces, ya con el hecho mismo que la historia sea inspiradora, estoy atendiendo un motivador que es la meta, porque cualquiera coincide, ¿no? A nivel interno con esas aspiraciones. Entonces, efectivamente, tiene que ver con eso, con lo que has comentado, ¿no? La historia tiene que tener elementos motivadores. Bien, avanzamos. Entonces dijimos, esto tiene que ver con diseñar las actividades para que sea así, ¿no? Y bueno, les decía que
Cuando piensen en las actividades, en cada actividad que el estudiante va a desarrollar como reto, como desafío para pasar al siguiente nivel, tenemos que diseñarlas de manera que no sean demasiado complicadas, ¿verdad? Que el estudiante no tenga la capacidad de resolverlas con facilidad o no con tanta facilidad. Entonces eso tiene que ver con la aptitud. La aptitud es la capacidad que tiene la persona para resolver una tarea. En este caso, si la tarea es muy difícil de hacer, entonces fíjense acá, es muy difícil de hacer, estoy aquí en la gráfica en la parte izquierda, en la horizontal, ¿no? Es muy difícil de hacer. Y por ahí no estoy generando la motivación suficiente para resolverla. Entonces, para la persona va a ser difícil alcanzar esa línea de acción o de comportamiento deseado. Entonces, en otras palabras, va a ser difícil que la persona desarrolle esa capacidad. Si la tarea es muy fácil de hacer y la motivación es muy alta, yo la animo a todo, igual, fíjense, alto quiere decir que está por aquí arriba. A ver, déjenme buscar este aparatito que permite señalar. Aquí está. A ver si puedo con este de acá. Ahora sí. Entonces, si la tarea es muy fácil de hacer, rum, y yo motivo un montón, ¿no? Tienen que hacerlo, ya, pero es muy fácil de hacer. Entonces, igual, como es tan sencillo, me aburro. O sea, literalmente no me genera mayor interés. Lo hago, lo resuelvo y avanzo, ¿no? Entonces, lo que queremos es instalar capacidades que las personas realmente sientan valiosas. Por tanto, eso es esta línea, ¿no? Esta línea que dice línea de acción. Tiene que ser tal que la actividad no es ni tan sencilla, sino que responde a la capacidad que tiene la persona, puede desarrollarla. Yo genero la suficiente motivación, pero al mismo tiempo también doy el impulso para que lo hagan. En este caso, muchas veces ese impulso o esa incitación tiene que ver con el premio. Y aquí es donde entran en juego las insignias, las tarjetas, las recompensas, las monedas. En los juegos, cuando uno resuelve un desafío, tiene un beneficio. Recibe monedas o algún tipo de premio o coronas o algo. Entonces, recibe algo. O sabe que puede recibir algo. Y ese hecho de saber que puedes recibir algo, puedes ganar este nivel, puedes ganar esta insignia, puedes tener este sello. Entonces, el hecho de saberlo para mí es como el impulso para hacerlo. Entonces, a veces con simples acciones ya nos recompensan. Entonces, eso es como que la evidencia de que yo puedo lograrlo y me siento motivado a hacerlo. Así que pensemos en las actividades que respondan, ¿verdad?, a la capacidad que tiene la persona. O sea, no descuidemos eso, no plantemos capacidades que sean demasiado complicadas, ni tampoco demasiado fáciles, porque igual los perdemos en el camino. Borramos esto. Bien. Otro modelo que también plantea algo parecido, déjenme marcar acá, es el modelo de flujo, el flow. Igual, en este modelo se plantea que la persona entra en este canal de flujo, o sea, disfruta de la experiencia, fluye en la experiencia cuando generamos actividades que no sean eso mismo, ni muy fáciles ni muy difíciles. Si la actividad para la capacidad que tiene la persona es muy difícil, entonces actividad muy difícil, es decir, en otras palabras, es un reto complicado, estoy acá, en esta línea, ¿no? Eso comparado con la capacidad que tengo yo como persona, si tengo poca capacidad para esa tarea, porque es muy complicada, entonces estoy acá. Por lo tanto, me frustro. ¿Por qué? Porque es demasiado difícil. En cambio, si es una actividad complicada, pero yo estoy en condiciones de resolverla, pues estoy por acá. Por lo tanto, estoy dentro del canal de flujo, ¿no? Porque tengo las capacidades, tengo las herramientas, las condiciones, los elementos suficientes, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Es tan sencillo como decir que no sea ni muy complicado ni muy fácil. ¿De acuerdo? ¿Entendido esta parte? Sí, sí, claro que sí. Buenísimo. Vamos con la siguiente. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Aquí quito ya entonces la presentación. Colegas, fíjense,
Voy a presentarles ahora una herramienta que sería como la herramienta un poco, digamos, de cierre de toda esta parte más conceptual, para que ya luego pasemos a la parte práctica y a ejercitar esto con nuestros estudiantes. Sería esta la última herramienta que de alguna forma presenta todos los elementos que hemos ido conversando y los centraliza en una sola. La herramienta ya está en la carpeta compartida y es un archivo Excel. Se llama, ahora les digo el nombre, Documento de Diseño de la Gamificación. Documento de Diseño de la Gamificación. Está ahí en el Drive. Lo voy a compartir ahora aquí por la pantalla para que lo revisemos. Ahí está. Entonces, esto ustedes ya lo tienen en el Drive. ¿De acuerdo? Ahora les comento un poco cómo funciona este documento. Entonces, el documento en sí presenta todos los elementos que ya venimos conversando. Y lo que vamos a hacer ahora es dar una mirada general para que ya lo usemos este documento como el documento final para presentar ya nuestra experiencia gamificada. Te veamos qué elementos tiene. Eso es, pues fíjense. Primero está el título de la estrategia, ¿verdad? Gamificada. Si queremos ponerle algún título a nuestro proyecto, puede ser el mismo nombre de la historia que hemos puesto en el lienzo de la historia. Es como que tiene un título épico, ¿no? Interesante, bonito, rimbombante, porque tiene que ver como un juego, ¿no? Es un juego, entonces, por tanto, el que tenga el nombre de la historia puede ser muy interesante. La versión, si queremos, podemos colocarla, porque posiblemente esto va a tener ajustes. Digamos, yo diseño la experiencia ahora, la implemento con estudiantes, la desarrollo y seguro que voy a encontrar cosas que mejorar, ajustar, quizá cosas que quitar, cosas que añadir, ¿me entiende? Entonces, hay versiones. Entonces, probablemente esta sea la versión uno y para diciembre tendremos la versión 2 una vez que ya lo implementemos. La historia de diseño, acá podemos colocar un pequeño resumen de la historia, el desafío, que tiene que ver con los desafíos que el estudiante va a resolver durante la historia. Aquí podemos colocar, digamos, si va a tener 3 desafíos, 4 desafíos, los podemos colocar acá como enlistados, ¿no? Así para que no se nos pierda de vista. Luego las características de la estrategia, en este caso, si va a ser presencial en aula o va a tener algún elemento virtual o van a tener ambos elementos, va a tener algo virtual y algo presencial, esto lo describimos acá. Y el alcance, pues, a qué personas está dirigido, a qué niveles, ¿verdad? A qué grupo de estudiantes y también la temporalidad. Eso es importante, ¿no? La temporalidad, en este caso, posiblemente sea para este mes de noviembre y diciembre, los 2 meses, para desarrollarlo en ese tiempo. Como es un pilotaje, entonces no tiene que ser tan largo, ¿no? Quizá ustedes tienen asignaturas en las que están con este grupo solamente una vez a la semana. Y entonces probablemente con esa sola clase no sea suficiente. Quizá van a requerir 2, 3 o hasta 4 clases para completar el juego de ese tema que van a gamificar. Así que también eso tiene que ver con el alcance. Tipos de jugadores. En este caso, yo les pediría que piensen en esto que hemos visto hoy día, que son los motivadores, y piensen en cuáles son esos motivadores más habituales en sus estudiantes. Quizá el tema de relaciones sea uno de los mayores, o sea, hay personas que les encanta mucho la socialización, son socializadores, les gusta socializar, entonces ese es un tipo de jugador. Entonces, solamente esto nos sirve como un ejercicio, ¿no? Para entender de que tenemos en clase diferentes tipos de personas, que no se nos pase de vista ese hecho, ¿no? Y cuando hablo de diferentes tipos de personas, hablo de diferentes tipos de motivadores que tienen las personas. Entonces, ustedes van a escribir acá al menos dos, los más habituales, motivadores que tienen estas personas en su grupo. A mí me suena que a esas edades, sobre todo está el tema este de las relaciones y quizá este tema de la aceptación también, ¿verdad? Por temas de autoestima, que podría ser. Dinámicas. Las dinámicas tienen que ver con cómo esperamos que se relacionen los estudiantes durante el juego. Pero las dinámicas más aluden a la forma como nos vinculamos entre las personas y también cómo nos vinculamos con el juego. Entonces,
¿vale? Bueno, eso lo veremos mejor en el ejemplo para que se entienda más, pero en el fondo se relaciona con eso. No son las reglas del juego, sino más bien es qué tipo de relaciones esperamos que se desarrollen, que haya más trabajos de grupo, que las personas tengan la posibilidad de colaborar entre ellas para resolver desafíos. Habrán algunos desafíos que son más individuales, entonces donde se espera, digamos, que la persona, si bien lo va a resolver individualmente, quizás esperamos que también tenga la capacidad de consultar con nosotros como docentes o también con sus compañeros o quizá con alguien más del centro de formación. En fin, colocamos todas las dinámicas que tengan que ver con las personas, ¿no? Con cómo se relacionan entre ellas durante el juego. Quizás no sean tantas, quizás sean solamente dos o tres, pero es bueno hacerlas evidentes. Si a mí me interesa, por ejemplo, que en mi tema la habilidad blanda que más se trabaje sea el trabajo en equipo, entonces una dinámica muy presente va a ser el hecho de que ellos dialoguen entre sí o el que veamos cómo se dan esas relaciones de diálogo, ¿no? El cómo se comunican. Si yo quiero fortalecer mucho la autoestima de las personas, durante el juego, quiero que eso sea algo muy presente. Entonces, ¿cómo consigo que eso se dé en las relaciones de grupo? ¿Cómo hago para que en las actividades, cuando ellos estén relacionando, eso quede claro? Que es importante, digamos, respetar la autoestima o fortalecer la autoestima de las personas. Quizá tenga que ver con el lenguaje, ¿no? Con cómo se comunican entre ellos, cómo se refieren los unos a los otros. Entonces, eso es parte de la dinámica del grupo. Entonces, yo tengo que establecer acá, dejar en claro, en el diseño, este es el diseño, cómo espero que se den esas relaciones entre las personas durante el juego. Eso es clave para que no lo perdamos de vista cuando estemos desarrollando la experiencia. Si yo pierdo de vista esto, posiblemente el juego va a pasar de manera muy mecánica, ¿no? Y finalmente no se van a establecer esas habilidades que queremos que se desarrollen. La narrativa, aquí viene la historia, ¿no? Elementos, obstáculos, qué tipo de desafíos vamos a utilizar para que ellos, eh, digamos, resuelvan. Quizá voy a utilizar algunos elementos físicos, ¿verdad? Para, por ejemplo, hacer evidente que ellos han superado un nivel. Quizá utilizaré alguna tarjeta. Lo más práctico y sencillo son las tarjetitas. Una tarjeta de poder, una tarjeta de reconocimiento, una tarjeta quizá donde le doy un nuevo rango a la persona, porque comenzó quizá como un principiante, pero ahora tiene otro rango, ¿verdad? Yo les ponía la anterior semana, déjenme ver si lo pillo aquí en el grupo. En el grupo les ponía un par de enlaces. Les voy a abrir este de acá, por ejemplo, que les puede servir para crear tarjetas. Por ejemplo, esta herramienta, que es gratuita, les permite crear tarjetas, donde ustedes pueden básicamente customizar todo, ¿no? Digamos, en vez de que diga todo esto que dice acá, pues acá le pongo un nombre. Por ejemplo, eh, si quiero que esta tarjeta sea la que voy a dar al estudiante cuando supera un nivel, quizás puede ser, no sé, algo tan sencillo como decir, eh, claro, depende mucho de la historia también, ¿no? Digamos, nivel 2 o nivel 2. O si en mi historia ellos están asumiendo un avatar, un personaje, yo podría nombrarlo. Quizá, por ejemplo, si antes era un iniciante y ahora es un principiante, o quizá un nivel avanzado, o quizá si es una aventura, un viaje, quizá ahora es un conquistador o conquistadora. ¿Me entiende? La tarjeta nos permite añadir elementos. Incluso podemos colocar imágenes o estos símbolos, ¿no? Estos símbolos que tenemos acá, podemos añadirlos y pueden tener un significado, ¿no? El hecho de que sea un morado quizá representa algo. Entonces, aquí lo que ustedes quieran, ¿eh? Y aquí pueden describir, ¿no? Has alcanzado el nivel bueno, ahora eres un conquistador, por ejemplo. Depende mucho de la historia que estemos utilizando. Juan Carlos, Dime. eso lo pudiéramos relacionar con los niveles de logro que se grafican en la Eh, rúbrica. exactamente, eso mismo. Ujú.
Pero recuerden, como es una historia la que estamos contando, vamos a intentar ponerle un poco más de épica a esos niveles, para que entonces, en vez de decir, por ejemplo, nivel iniciante, junior, avanzado, ¿me entiendes? Y máster, si yo les sugeriría que piensen en estos niveles y les pongan nombres relacionados con su historia y que vayan así en progresión, ¿no? Del nivel más bajo al nivel más alto. Aquí nos toca ser creativos, creativas. Chévere, no, me parece bastante chévere. Eso es, Claro, además ese nombre va a apasionar a los estudiantes. eso Tiene que mismo, llamarle la atención. exactamente. Y acá incluso fíjense, en esta herramienta podemos subir un archivo, aquí donde dice Picture, yo selecciono un archivo, déjenme ver si ubico algo por acá, algo rapidito, pi, 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 pin. Nada, no estoy pillando algo rápido, pero bueno, lo importante es que podemos subirle una imagen que también tenga relación con el tema. ¿Qué es este de Feelings? Feelings. A ver, vamos a ver qué es Feelings. Bueno, miren cómo se coloca la imagen acá, ¿no? Y ya yo puedo moverla para centrarla a lo que yo quiero. Entonces, bueno, eh, ustedes, si digamos, están hablando de, no sé, algo vinculado con la Tierra, el territorio, el planeta, pues pueden colocar acá ese símbolo, ¿no? Y así van creando tarjetas para los diferentes niveles. Y luego esto, una vez que ustedes lo tienen ya listo, ¿verdad? Sencillamente se descarga. Déjenme recordar cómo se descarga esto. Acá donde dice Create, le doy crear, lo carga, fíjense, está en 97, ya está listo. Y ustedes pueden descargarlo. Dice descargar con su tamaño máximo y directamente se lo descarga como PNG. Y si es un PNG, pues es fácil de imprimir y todo lo demás, ¿no? Y uno puede recortarla luego. Estoy abriendo la imagen. Ahí está la imagen, fíjense. Así de rápido. Uno crea una serie de tarjetas en función a los niveles o quizá pueden ser para otro, puede tener otra función. Quizá para reconocer quizá el nivel que tienen, incluso dentro de cada nivel, reconocer algo que están haciendo bien, quizá un valor que están aplicando. Si yo digo trabajo en equipo, pero voy a silenciar por acá, si yo digo trabajo en equipo y alguien destaca en ese aspecto, pues puede tener una tarjeta especial para ello, ¿no? Y eso puede significar un puntaje mayor, en fin, tiene más un sentido de motivación para el participante. Bien, pues podemos utilizar ese tipo de tarjetas. El otro enlace que les ponía hace lo mismo. Este otro de acá también sirve para crear tarjetas con un estilo un poco distinto. Este es el estilo, fíjense. Igual se les deja descargar eh, como PNG. Aquí yo puedo utilizar diferentes símbolos. Acá, por ejemplo, no sé, de la plantita. Si digamos es por cada tarjeta va a tener una cantidad, en este caso de atributos, pues yo puedo colocar aquí la cantidad. Esta tarjeta, por ejemplo, que tenga un punto, esto que parece agua, una gota de agua, y tres en este que parece de ecología, por ejemplo, si hablo de limpieza o si hablo de medio ambiente, quizá puedo utilizar estos símbolos, ¿no? O de creatividad, en fin, coloco la cantidad, puedo colocar acá la redacción que desee, puedo cambiar la imagen también acá, donde dice seleccionar archivo. Aquí hay una bandera, no sé qué será esto, placa. Bueno, hay una banderita. Juan Carlos, Dime. una pregunta. Estas aplicaciones para crear las tarjetas, ¿cómo se llaman? No sé si tiene un nombre en sí, María, pero generalmente son eso, tarjetas para juegos. Y yo las que utilizo porque son gratuitas son estas dos, esta y esta de acá, ¿no? Chévere. Hay muchas, María, o sea, hay muchísimas aplicaciones que estoy un poquito de googlear y uno encuentra un montón de tarjetas o de insignias incluso. De hecho, este otro acá que les mostraba hace un momento también tiene para la creación de insignias, que es otra Claro, forma también. Ajá. porque claro, para un estímulo no solo es el nombre, sino también poder entregarles unas insignias de progreso. Entonces me llamó la atención eso. Bueno, pero chévere. Exacto.
Aquí en Custom, aquí está, fíjense, que este es el de insignias. Pues uno escoge la insignia, igual la puede customizar, ¿no? Bien. Eso es gratuito, así que les invito a que lo puedan probar. Está ahí en el grupo el enlace a las dos. Sí, Estas de y acá. hay alguna que trabaje con inteligencia artificial, que uno le dé una descripción y te haga la tarjeta. ¿No Eso conoces? sería ChatGPT, María. En No, ChatGPT tú pero hay unos programas que tú le hablas y te crean imágenes, por eso estoy pensando, bueno, no importa, yo investigo, yo en eso soy un curioso que investiga, chévere. Eso es. Pero bueno, ChatGPT ya viene integrado con DALL-E, o sea, DALL-E es la inteligencia artificial de imágenes de OpenAI. Entonces, cuando tú le dices a ChatGPT que te cree la imagen, crea una insignia. Sí, pero en Insignia. Venezuela estamos limitados Ah, no puedo utilizar con esta. esa Ah, ok. inteligencia artificial. No usamos una que de menos gamificación, de menos posibilidades, no hace buenas tarjetas, por eso tenemos que usar complementos Hay una que se llama Leonardo AI. La prueben esta. Esta es específica para creación de imágenes. de imágenes. Ajá. Chévere, Eh, esa. esta puede ser, a ver si estoy yo en un chat. Funciona bastante bien y te crea imágenes muy bonitas. Y Aquí en... también sirve Ideogram. Leonardo y Ideogram también es buena para crear Ajá. imágenes. Ah, bueno, buenísimo. Yo estaba creando Gracias, Juan Carlos. yo estaba creando una historia y esta es toda la que me ha generado. Yo lo que hago es describirle lo que quiero, ¿no? Entonces, en este caso, acá, claro, en la descripción, en el prompt que hay que colocar acá, tiene que estar en inglés. Así que ustedes pueden utilizar el traductor de Google, lo escriben la instrucción, lo traducen al inglés y se lo ponen acá. Lo entiende mejor esta aplicación, ¿no? Otras ya funcionan fácilmente con español. Pero bueno, Chévere, chévere. toca probar por ahí. Ok, entonces, esos elementos, ¿verdad? En este caso, obstáculos serían para los desafíos. Acá en potenciadores es donde colocamos las tarjetas. Los potenciadores generalmente son eso, no son como elementos que pueden ser físicos o virtuales que permiten que la persona se sienta motivada a continuar o tenga el reconocimiento por haber alcanzado ese lugar, ¿no? Ciclos del juego, esto sí se va a ser un juego repetitivo que va a tener la oportunidad de que el estudiante repita la secuencia. Entiendo que en este caso no, es un juego que inicia, tiene un inicio y un fin porque es una historia. Niveles de juego, acá colocamos la cantidad de niveles que va a tener, que no es otra cosa que poner los niveles que hemos puesto acá, ¿no? Estos niveles serían los que colocaríamos acá. Yo les planteé que sean cuatro, depende de ustedes si quieren que sean cuatro o puedan ser más o menos. Creo que con cuatro es más que suficiente. Pero bueno, depende también un poco de qué tan complejo sea el juego. Economía del juego, igual. Aquí describimos un poco cómo va a funcionar este tema de las tarjetas. O si van a dar puntos, o si van a dar moneditas. Quizá las monedas, más que darlas en físico, pueden ser apuntadas en alguna tabla, en algún sitio visible, y vamos apuntando los puntos que van recibiendo por lo que consideremos que sea importante, ¿no? Aquí depende mucho de cómo sea la historia y de qué habilidades blandas también queremos desarrollar. Nos puede servir mucho para potenciar ese tema de las habilidades blandas, porque a veces el tema, que es el contenido principal, se convierte en el centro de la historia y descuidamos esas otras habilidades sociales que queremos promover a través de la historia o a través del tema. Entonces, una manera de no perderlo de vista pueden ser estas monedas, estas medallas o estos puntos, ¿no? Que digamos, lo tenemos ahí registrado. Por decir algo, tengo una tablita, un papelógrafo allí, donde he puesto en las columnas, digamos, tres atributos. Pongámosle, no sé, habilidades de comunicación o comunicarse con respeto o respeto. Una siguiente que puede ser trabajo en equipo. Otra que puede ser quizás orden en clase o limpieza. Y en cada atributo yo voy marcando puntajes. O puedo hacerlo quizá con una barra desplazadora que yo la pueda mover, ¿verdad? Y voy ubicando allí en el nivel que corresponda. Eso puede ser para los grupos o incluso podemos hacer que cada estudiante tenga su propia barra desplazadora
en su cuaderno y ahí vamos asignándole nosotros un nivel, ¿no? Un puntaje, que puede ganarlo o perderlo, también puede ser así. Entonces, este tema de la economía del juego tiene que ver con cómo vamos a movernos con el tema de los puntajes, con el tema de las medallas y las tarjetas. Un poco la descripción allí. Y la plataforma de despliegue, en este caso, si va a ser presencial o va a ser, digamos, virtual o mixta, ahí lo describimos brevemente, ¿no? Si va a ser en aula, pues sencillamente el trabajo se va a desarrollar netamente en aula de manera presencial. El objetivo general, en este caso, lo rescatamos de la competencia que ya hemos redactado y los específicos que serían los indicadores. Eso lo tenemos ya listo. Es decir, tenemos la competencia, ¿verdad? O el elemento de la competencia, porque aquí añadimos este elemento de competencia porque vimos que la competencia que ustedes pusieron acá correspondía a toda la asignatura. Así que yo les propuse, bueno, hablemos de elemento de competencia. Y estos criterios de desempeño serían como los indicadores. Estos criterios irían en los objetivos específicos. Entonces, elemento de competencia y objetivos específicos. Acá donde dice KPIs que se le quiere impactar, eh, depende cómo querramos utilizarlo, pero en general estos de acá serían como los entregables. ¿Sí? Estos entregables, estas fuentes de verificación, que es lo que el estudiante tiene que presentar, ¿no? Como evidencia de que ha aprendido o ha logrado superar la competencia o lo ha adquirido, eso podemos colocarlo acá. Fíjense que va uno para cada indicador, ¿no? Lo mismo que hemos puesto acá, hay una fuente de verificación para cada criterio de desempeño. Es como que no solamente la persona tiene la capacidad, sino que evidencia de alguna forma que la tiene. Ok, y luego ya acá es donde describimos con más detalle el desarrollo del juego, ¿no? Me paso un poco hacia la izquierda. Fíjense, hay una parte que se llama Discovery, que sería como la parte inicial donde les presentamos la propuesta a los estudiantes. Les vamos a decir, miren chicos, chicas, vamos a desarrollar este tema de una manera distinta. Va a funcionar de esta forma, ¿no? Va a haber una historia que les voy a contar ahora y en esta historia ustedes tienen un papel importante. Entonces, es como en Discovery colocamos el cómo vamos a presentar la historia. Entonces vamos a comentarles en qué plataforma va a ser. Esto es casi como una pequeña hoja de ruta o una lista de chequeo, ¿no? Para no perderlo de vista. Entonces, en la parte de descubrimiento de la actividad, vamos a ponernos un tiempo para que no nos pasemos de tiempo. Vamos a hacerlo verbalmente, ¿verdad? O quizá tenemos un grupo de WhatsApp con este grupo, entonces en el grupo de WhatsApp podemos también explicarles de qué va esto, si queremos ganar tiempo y les describimos cómo va a suceder todo, ¿no? En qué va a consistir el tema gamificado. Bien, podemos obviar esto, ¿eh? No hace falta si lo hacemos verbalmente y es suficiente con que lo hagamos así, ¿no? En clases les explicamos a los estudiantes. Pero luego acá tenemos los tres momentos del juego, la parte inicial, la mitad del juego y el final del juego. Entonces, es como vamos a desarrollar, vamos a desglosar el juego en esas tres partes. Y posiblemente los niveles que hemos definido, estos cuatro niveles, ¿verdad? Se van a desarrollar sobre todo en la parte de la mitad del juego. Porque el inicio del juego quizás sea más que todo para ambientarnos, para conocernos, para probar, para conocer la historia, para entenderla. Y la mitad del juego sea en sí el desarrollo del juego. Y el final que sea como un momento más de reflexión, de análisis de cómo nos pareció, qué hemos aprendido. Puede ser así. O podríamos, fíjense, el primer desafío, el del nivel inicial, trabajarlo al principio. Vamos a iniciar el juego con este desafío. Los siguientes desafíos los colocamos a la mitad. Y el último desafío que tenga que ver más bien con el último nivel. Así que acá tenemos libertad para ver cómo vamos a desarrollar el juego en función a lo que nos sea más práctico. Pero digamos que esta herramienta nos plantea estos tres momentos: el inicio, la mitad del juego y el final del juego. Aquí completa libertad para poder desarrollarlo. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que describir, ¿de acuerdo? Para que no sea algo dado al azar, queremos diseñarlo.
Entonces, ¿cómo vamos a comenzar el juego? Si vamos a hacer, por ejemplo, que el inicio del juego comience con el primer nivel, por tanto hay un desafío, pues acá lo describo, ¿no? ¿Qué duración va a tener? Si va a ser presencial, nada más coloco ahí aula y acá describo. Luego los recursos que voy a utilizar, las reglas del juego para esa parte. Recuerden que las mecánicas tienen que ver con las reglas. ¿Qué reglas se tienen que cumplir, digamos, para los desafíos? Por ejemplo, una regla sería de que, bueno, tiene que resolver la actividad en este tiempo. O tiene que ser una actividad resuelta en grupo. O sea, las reglas que sean necesarias, ¿no? No hace falta tampoco que llenemos de reglas al estudiante. Las reglas básicas para superar el desafío. Eso viene en mecánicas del juego. Las dinámicas, que ya las comentamos antes, así de manera general, dijimos, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones queremos que se den en el grupo, entre las personas? Pues acá describimos cuáles se tienen que dar en esta parte inicial del juego. ¿Qué motivadores vamos a utilizar? O sea, yo les animo a que lo pensemos para que esto no sea algo tan ligero, ¿no? Sino que queremos diseñarlo. Entonces, en esta parte inicial, en este primer desafío, vamos a trabajar con algún motivador. Posiblemente sea más bien el de relación. Quizá no va a ser un desafío muy complicado, porque es el desafío de inicio, pero lo identificamos. Al menos dos, dice acá, ¿no? Y listo. Pasamos a la siguiente parte. En la mitad del juego, la parte central, vamos a trabajar quizá con estos dos niveles, el nivel junior y el nivel avanzado, para dejar este para el final, ¿verdad? Entonces, si estamos haciéndolo así, estos dos niveles los describo en la parte que dice mitad del juego. Igual, describo la actividad de esos dos niveles, ¿verdad? Los recursos que voy a requerir, las reglas que se tienen que cumplir para que eso suceda, las relaciones que van a haber entre las personas y los motivadores. Repito, esto queda a decisión de cada uno, de cada una. Si yo digo, no, en la parte de inicio, de abordaje, solamente vamos a conocer el juego, se los voy a explicar, vamos a ambientarnos en la historia, en el personaje, y la mitad del juego se va a centrar en que ellos desarrollen los 4 niveles, ¿verdad? Y la última parte, que sea solamente para reflexionar sobre lo que hemos aprendido, pues entonces eso es lo que describo acá. Repito, si más bien digo, no, por el contrario, yo quisiera que el nivel inicial sea para el abordaje, los dos niveles siguientes para la parte de la mitad del juego y el nivel máster para el final del juego como desafío de cierre, perfecto. Ahí completa libertad para organizarlo como ustedes deseen. Pero sí que es importante describir, redactar acá las diferentes partes que se solicitan, ¿no? La descripción de la actividad, los recursos que se requieren, las reglas del juego, las dinámicas o que se tiene que dar en el grupo, lo que esperamos que suceda entre las personas y los motivadores que vamos a atender. Puede parecer redundante, un poco pesado tener que estar redactando todo esto, ¿no? Pero de eso se trata el diseño, de pensarlo antes de hacerlo. Entonces, es darnos el tiempo de imaginarnos cómo va a suceder toda la historia, todo el juego, en esos 3 momentos, ¿no? Para que entonces no lo dejemos al azar, sino más bien sea un tema de diseño. Esta parte de aquí abajo, yo generalmente no lo utilizo, ¿eh? Porque ya cuando hacemos este ejercicio de pensar cómo sería todo el juego, ya estamos básicamente haciendo como un primer prototipo. Pero este de acá sería como lo mismo, pero pensando en temas de prototipo. Si yo hago un prototipo, ¿cómo sería esto, no? Entonces, yo les animo a que esto más bien no lo utilicen. Bueno, si algo no ha quedado claro de esto que he comentado, tenemos acá un ejemplo. En la siguiente pestaña tengo un ejemplo desarrollado. En este caso, el tema que he tomado es el de el agua, para que el estudiante conozca los ciclos del agua, ¿verdad? Los diferentes ciclos que cumple el agua en la naturaleza. Y la historia tiene que ver con los guardianes del agua. ¿Por qué? Porque, claro, el agua como recurso representa solamente el 1% del agua total que hay en el planeta, y ese 1% está casi en un 70% concentrado en los polos, como hielo, y es muy poco lo que disponemos para el consumo. Entonces es un recurso básicamente no renovable, así que hay que cuidarlo mucho. Así que dije, bueno, vamos a poner un tono muy épico que sea más bien el de guardianes, ¿no? Vamos a ser guardianes del agua. Así que no lo desarrollo ahora, no se los explico porque el tiempo ya no nos queda, pero les animo a que lo revisen para consolidar, ¿verdad?, la explicación que di de la herramienta. Esta herramienta que les he explicado
pues en este ejemplo está ya desarrollado, para que ustedes lo puedan ver, lo puedan revisar y nada, lo puedan entender mejor. Ya fíjense, colegas, esta es la herramienta que consolida todo lo que hemos ido conversando hasta ahora, desde que hemos comenzado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ustedes lo completan, ¿verdad? Obviamente antes ya habrán hecho su lienzo, este lienzo de la historia ya lo habrán completado, tienen la historia desglosada, ¿verdad? En esos tres momentos también, inicio, desarrollo, final, y entonces para ya atender a los demás elementos utilizan esta otra herramienta. Entonces igual, esta la tienen ya en la carpeta compartida y es darse un trabajito, este sí es un trabajito, porque hay que sentarse a redactarlo, a pensar, a imaginar, ¿no? A ver qué va a pasar primero, qué va a pasar después, qué potenciadores voy a utilizar, van a ser tarjetas, van a ser puntajes, voy a colocar una tabla en la pared para colocar, ¿me entiende? Aquí toca ya aterrizar todo lo que se nos ocurra de manera muy creativa y atendiendo esos motivadores y también a que las actividades de los desafíos no sean demasiado complicadas ni demasiado sencillas. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora lo aterrizamos en esta herramienta. Y de aquí para adelante, esta sería nuestra última sesión grupal, ¿verdad? Por lo menos para trabajar en la experiencia gamificada. Y las siguientes reuniones que tendremos ya las tendremos de manera individual. Así que ojo con esto. De aquí en adelante, coleguitas, nos contactamos en privado, cada uno, cada una, nos buscamos, bueno, para conversar un poquitito y ver en qué momentos podemos reunirnos para ver avances o para ver dudas o atender consultas que ustedes tengan. Así que aquí voy a dejar de compartir pantalla para que ahora sí que nos quedemos en las consignas. Entonces, de aquí para adelante ya nos reunimos de manera individual, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me dice, mira, Juan Carlos, he avanzado esto, quisiera que me ayudes a revisarlo para ver si tienes alguna sugerencia. Listo, ya con alguien me reúno, ¿verdad? Vemos el momento, coordinamos horas y empezamos a trabajar así. Las veces que haga falta, ¿eh? Y lo que sí creo, quisiera que definamos ahora un par de fechas, o por lo menos una fecha para que nos reunamos a revisar ya la herramienta completa de cada uno de ustedes, para que ustedes nos cuenten, ¿no? Pues, nos narren un poco en qué va a consistir toda la experiencia gamificada que están diseñando. Que sea como un momento más de presentación antes de implementarlo con estudiantes. Entonces, planteémonos una fecha. Yo sugeriría que podría ser para finales de este mes de noviembre, ¿verdad? O principios de diciembre. Y ahí sí que nos reunimos como grupo, ¿verdad? Para ver y escucharnos cómo estamos pensando la experiencia gamificada completa, tipo defensa. Y ya con eso, pues quedaríamos libres para implementarla con estudiantes durante el mes de diciembre o el tiempo que ustedes vean conveniente. Yo creo que una clase no va a ser suficiente, posiblemente requerirán 2 clases o 3 clases, lo que significa que serán 1, 2 o 3 semanas para hacer la implementación, ¿no? De ese tema. Ok, Alex. Sí, te quería comentar lo siguiente. Quedan aproximadamente 5 semanas del primer momento pedagógico, del primer lapso. Nosotros incorporaríamos esta propuesta de pilotaje a través de las unidades didácticas que estamos implementando. Las haríamos vida entre 15 días máximo. Eso consta de 3 o 4 sesiones. Bien. Entonces, en cada una de las secuencias iríamos incorporando. Mi respuesta va en este sentido. Este formato, estructura que nos esté presentando, este documento final para presentar nuestra experiencia gamificada, te lo vamos a ir consultando, entregando antes de la implementación de la experiencia, me imagino. Entonces, deberíamos de acordar cuál es la fecha de entrega de este documento para después de tu aprobación, entonces implementar. Porque este va a ser como la ruta que va a marcar la implementación, ¿correcto? Correcto, Alex. Hay que ponerse de acuerdo en esa fecha. Claro, porque entonces sería así. Si nos quedan alrededor de 5 semanas aquí en Venezuela para cerrar el primer momento y pudiera máximo ser 3 semanas su implementación, nos quedaría la semana que viene para entregártelo y que nos hiciera feedback. Eso es, lo cual parece ser muy corto, ¿no? Porque posiblemente en el camino tengamos que reunirnos, conversar, atender a dudas. Entonces,
¿Cómo ven ustedes esto? O sea, podríamos darnos quizás 2 semanas para que en ese tiempo armemos el documento, ¿verdad? Tengamos algún espacio, al menos 1 o 2 espacios de consulta individual conmigo, y entonces ya me lo presentan, pero más que presentarlo, ¿sabes qué, Alex? Lo que más quisiera es que lo defiendan, es decir, tengamos un espacio así como este, grupal, y nos cuenten la experiencia. Es cierto, me lo pueden pasar el documento, yo les doy feedback, pero es muy bueno que lo presentemos ante el grupo y escuchemos el feedback del grupo. Eso también nos va a enriquecer mucho, o incluso nos va a abrir la mente, ¿no? Porque yo voy a escuchar al compañero decir lo que está utilizando, lo que va a utilizar, y yo digo, ah, caramba, eso no lo había pensado, pues yo lo voy a utilizar también. Entonces, creo que Sí, ese claro, espacio, porque sí, esa es dale. la primera consigna de la que habíamos conversado. La socialización de nuestra experiencia con el resto de los compañeros. Ahí Kelvin también está escribiendo. Entonces, claro, hoy es 13 de noviembre. No sé si, por ejemplo, yo pudiera llegar a un arreglo con vos de que el viernes 22 de noviembre ya pudiera entregarte el documento con la experiencia gamificada y los 2 primeros días de la última semana de noviembre lograr una socialización con el equipo para esas últimas semanas de noviembre y las 2 primeras de diciembre pudiéramos implementar. Creo que es una posibilidad interesante para que les dé tiempo de implementarlo, ¿no? Antes de que acabe este primer lapso. ¿Cómo Claro, lo? si viendo el contexto también quisiera, si hay algún otro compañero de este equipo pueda, aquí Kelvin está escribiendo, no sé si le respondéis. Sí, creo que nos está preguntando. eh, Dice, Kelvin ¿cuánto está entrando en tiempo? colapso. Ah, dale, dale, Kelvin. Ajá, pregunto, ¿cuánto tiempo dura el curso como tal? ¿Cuánto tiempo dura el curso? El Eh, curso. el tema que ustedes están gamificando, ¿verdad? El tema que están gamificando, que están diseñando, ese tema es el que tienen que probarlo con sus estudiantes. Y esa prueba, Ujú. lo ideal es hacerlo hasta antes de que acabe este primer ciclo, ¿no? Porque si lo dejamos Ajá. para el segundo ciclo, estamos hablando de ¿cuándo? ¿De enero, febrero? Sí, Más o menos. iniciaría después de Reyes Magos, después de Reyes, 7 de enero, pudiéramos, bueno, si llegamos claro, porque no queremos apresurar alguna de las acciones que ya tenemos definidas para el cierre del primer momento, ¿no? Entonces, bueno, yo pudiera comprender a mis docentes de que dar un poco más de tiempo, pero con el compromiso de que así no culminemos la implementación en el primer momento, al menos iniciemos con una primera sesión o máximo una segunda y terminar entre la primera y segunda semana de enero. No sé qué dicen los Ya. demás. Yo ahí le sugiero, Alex, que como es una historia la que se está viviendo y está muy vinculada a las motivaciones de las personas, entonces no es conveniente soltar la historia, ¿no? Entonces, de hecho, yo le sugería a Juan, la otra vez que nos reunimos, le decía, mira, si tú puedes entre semana y semana, porque él tenía una clase por semana, usar algún grupo de WhatsApp para seguir alimentando un poco la historia, ¿no? Y animarles a no soltar la idea, a pensarse para la siguiente sesión, mejor. Entonces, si ustedes pueden hacerlo de manera continuada, iniciar hasta acabar, sería mejor. ¿Eso qué significa? Que quizá podríamos, les planteo esto, ¿eh? Podríamos trabajar este periodo hasta cuando finalice el primer ciclo en la herramienta esta. Tenerla pulida, tenerla lista y defenderla. Y a la vuelta, al inicio del segundo ciclo, implementarla. Ah, me parece más viable lo que estáis planteando. Sí, para no soltar la historia como estás diciendo y que el chamo pues se vaya de periodo vacacional, regresemos y haya como que nuevamente iniciar. Claro, eso Entonces mismo. me parece más viable y creo que a mis compañeros también les va a parecer lo mismo. Yo Ahora, pienso lo mismo. bien, bien. Yo también Eh, estoy de acuerdo con lo que se está planteando y particularmente en nuestra escuela, en César David, este, ahí en la primera semana de diciembre
entramos en semana aniversario Mm. y pues regularmente o normalmente siempre dedicamos esa semana a actividades extraacadémicas o bueno, para hacer la celebración de nuestra escuela. Y nosotros particularmente ya hemos pensado, incluso hemos planificado terminar nuestro o parte del momento irlo cerrando antes de diciembre. Entonces ahí, por eso, ¿no? Se complica o se nos presenta ese panorama en este momento. Claro, claro, Entonces, entiendo. yo también considero que pudiera ser la aplicación, o como lo dice o lo plantea el profesor Alex, podemos dedicar este tiempo a llenar este formato que usted nos está presentando y pudiéramos hacer eso, como una defensa, Ujú. compartirlo y la siguiente, para el segundo momento, el segundo ciclo, eh, aplicarlo con nuestros chamos. Buenísimo, buenísimo, de acuerdo. Entonces, de acuerdo, pongámonos entonces la fecha para la socialización o la defensa. Y hasta que llegue esa fecha tenemos la posibilidad de reunirnos individualmente conmigo cuando ustedes gusten, ¿eh? Las veces que ustedes gusten. Entonces solo es cuestión de coordinar. ¿Cuál sería la fecha más apropiada para la socialización o defensa? ¿Ustedes cuándo salen de... ¿Cuándo termina este primer ciclo? En diciembre, supongo, ¿no? ¿Mediados? El 13 de diciembre, viernes 13. Viernes 13. Sí. Entonces sería capaz que una semana antes. ¿Cómo lo ves tú, Alex? Ahí, Sí, sugerencias. bueno, yo entro hasta los momentos, a ejercicios espirituales ignacianos del 2 al 5, no hay confirmación. Eh, Eso no quita que, por ejemplo, el viernes 6, no sé cómo estamos los viernes, los demás. Estás diciendo que definamos una fecha para que en conjunto hagamos la socialización de las Exactamente, experiencias Alex. gamificadas, ¿verdad? Exactamente. Puede ser el viernes 6, no sé cómo lo ven. Viernes 6 o quizá, o incluso puede ser un sábado, si es que nos viene mejor a todos y a todas. O puede ser incluso esa semana la última semana de clases, pero no sé si eso les va a complicar porque como van a estar ajetreados con el cierre. Bueno, yo diría que es válido 10 entre semanas, porque, por ejemplo, aquí en César David, los profesores estamos estudiando los sábados, Ok, todo el día, 3 profesores. pero específicamente. entendido. Sin embargo, o sea, yo no tengo nada planteado para esos días, creo que podría asistir cualquier día, siempre y cuando planeemos con las actividades de la escuela. Ya. Bueno, está la propuesta del 6 de diciembre. ¿Cómo les Juan suena? Pablo, 6 de diciembre, ¿puede? Sí, creo que Eh, sí. ¿Sería en el turno de la tarde o lo concentramos en la mañana? Tarde, tarde, tarde. Sí, también para mí mejor la tarde. La tarde, bueno. Entonces, acuerdo sería viernes 6 de diciembre, 2 de la tarde. Es la misma hora Bolivia, ¿verdad? Es la misma, sí. Oigan, ¿podría un poquitín más tarde? Quizá tipo 4. ¿O se les complica 4 de mucho? la tarde. Sí. Bueno, no sé el resto de mis compañeros, yo puedo. Yo Ah, sí, siempre y cuando la luz no lo permita. sí, eso también. Pero no, ¿Cómo, no creo. cómo, cómo suele estar la luz? ¿Se va más por la tarde, muy tarde, o es muy inestable eso? Y o se va de 11 a 3 o sea, siempre es esta hora la que no hay electricidad. No Ah, sé bueno, cómo están haciendo ahorita en César David, si llegó o están trabajando con el, ¿cómo se Ya llama? llegó, pero Ah, por ya eso no llegó. puede entrar, porque el UPS prendió tarde y estaba mal el internet. entonces como que viene bien a las 4, ¿no? Viernes 6, 4 de la tarde. Eso es. Buenísimo, De colegas. acuerdo. Ok, pues entonces estaría ya definido. Yo quedo a sus órdenes. Ustedes me dicen
por privado, Juan Carlos, juntémonos, o plantear las preguntas que tengan y nos reunimos. Armamos ahí la cita, les paso el enlace y nos juntamos. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto, muy bien. Ya, Ok, pues, colegas, pues entonces, nada, nos queda aquí el trabajo un poco más pesado porque diseñar es un trabajito pesado, toca pensar, ¿no? Con antelación lo que se va a hacer, pero tenemos ya las herramientas, tenemos estas sesiones individuales que vamos a tener para que podamos armarlo bien y nada, mucho ánimo con esto. Eh, hagamos siempre este ejercicio, ¿no? De empatía, de pensar en cómo logramos que el estudiante no solamente resuelva los desafíos, sino que también lo disfrute en el camino y que sea una experiencia significativa para ellos. Y nada, encantado de poder apoyarles en todo este proceso y ya nos veríamos como grupo el 6 de diciembre a las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? Le quiero Dime. consultarle, para la presentación, nosotros vamos a mostrar este formato en Excel, Yo lleno preferiría, o ajá, agregaríamos otras cosas. no, fíjate, hay que presentar el formato en Excel, pero para esa socialización, yo más bien les pediría que trabajen algo en PowerPoint, que sea un poco más fácil de comentar, ¿no? De socializar. Porque así como está la herramienta, nos da todo lo que requerimos para la experiencia. Pero ya para socializarlo, yo creo que es más práctico hacerlo utilizando un PowerPoint. Ok, ok. mantendríamos o nos puede dar una guía, una estructura de cómo sería la presentación o va a ser libre, ¿cómo sería eso? Yo creo que es libre, ¿eh? O sea, ahí, como se trata de que nos cuenten, ¿no? Cómo va a ser toda la secuencia, ahí pueden seguir el formato que ustedes gusten. O puede ser este formato que veíamos en la herramienta al final, ¿no? Una parte de inicio, la mitad del juego, al final del juego, como en esas tres partes. Y nada, pero en general no hay un formato específico. Solamente que nos ayude a entender, ¿verdad? Cómo es el juego que van a vivir con sus estudiantes, los desafíos que va a tener, qué tipo de reglas van a seguir, qué tipo de dinámicas. Básicamente eso, ¿no? Las actividades, para que nos hagamos una idea más clara de cómo va a funcionar. Si quieren, pueden ahí ya tener sus tarjetitas, ¿no? Las imágenes, las capturas. No hace falta que esté ya hecho, ¿no? En físico, porque posiblemente en esta socialización vamos a descubrir algunas cosas que no habíamos pensado y eso puede permitir ajustar algunas cosas ya para de cara a la implementación. Así que todo como que en papel nomás, ¿no? O sea, no hace falta tener algo ya impreso como para trabajarlo con los estudiantes. Así que eso, que quede clara la historia y el desarrollo del juego para que podamos opinar al respecto, ¿no? Para que cada uno al escuchar diga qué interesante o creo que eso no está muy bien, probablemente no funcione, que podamos emitir algún juicio, ¿no? Para poder ayudarles a mejorar al compañero que esté exponiendo. Bien, ¿estamos? Ok, sí. Buenísimo. Perfecto, pues no lo hemos escuchado mucho a Yairobi. No sé si Yairobi tienes alguna duda, alguna inquietud. Bueno, Yairo está aquí junto conmigo. Ah, bueno. Ella es muda, profe, ella es muda. Dale, Sí. dale. Bien, ¿está todo claro, Yairobi? Bueno, he tenido como unas duditas, Ok, pero es más que todo según la explicación que usted está dando, en relación si la narración de mi historia o las actividades están bien redactadas o está bien. Entonces, dale. me parece bien, como usted dice, que nos podemos reunir por privado, plantearles a usted como esas incógnitas o esas dudas que puedan surgir. Perfecto, buenísimo. De acuerdo contigo. Esas sesiones que vamos a tener individualmente van a servir para eso, ¿no? Para ir en específico, ¿no? Ver la historia, ver los elementos que no han quedado claros y nada, seguir avanzando. Si hace falta otra sesión, otra reunión, igual, para ir puliendo, ¿no? Y finalmente tenerlo todo listo para esa sesión del 6. Dale, perfecto. Listo, colegas. Les agradezco mucho la atención, la predisposición, el compromiso y nada, nos veremos
de aquí a unas semanas o en unos días, dependiendo de cómo lo soliciten ustedes. Muchas gracias por, digamos, ponerle a esto alma, vida y corazón, porque también requiere de esfuerzo. Que pasen buenas tardes. Saludos. Un abrazo. Saludos para Igualmente, ambos. saludos. Saludos, Buenas saludos. tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenísimo. Voy a parar la grabación.